Buenas tardes, tutor. A continuación voy a realizar la explicación de la primera fase del área de diseño de bases de datos. Empezamos con una explicación breve de quién soy yo. Mi nombre es Irene Vargas, soy de Málaga, Santander, pero actualmente estoy viviendo en Cúcuta. Voy en quinto semestre, tengo 28 años y me interesa mucho aprender y seguir fortaleciendo mis conocimientos, ya que el área de la tecnología hoy en día es muy importante en la vida cotidiana. La evolución histórica. En los años 60, los modelos jerárquicos y secuenciales. Surgen las primeras computadoras grandes, donde cuando necesitábamos una información o buscar algún dato teníamos que leer absolutamente todo. Los modelos de red en los años 70. Se introduce el modelo Codacil, donde los datos se relacionaban en forma de red o grafos. En los años 80, los modelos relacionales, los SQL, los datos se almacenaban en tablas si se relacionaban con filas y columnas en los lenguajes de SQL. En los años 90, Internet y cliente servidor, donde el Internet se volvió muy popular, ya que pues el Internet empezó a evolucionar y veíamos cada vez más que el Internet se necesitaba para varias cosas. En los años 2000, las bases de datos distribuidas, donde los datos se almacenaban en múltiples servidores. Y del 2010 a hoy en día, los Big Data, los SQL, los Cloud, las bases de datos, la IA, donde ya vemos la gran velocidad, las nubes, donde se almacena grandes capacidades de información, la IA, que ya hoy en día está muy avanzada. Los conceptos seleccionados de los modelos relacionales. En el modelo de bases de datos más utilizado en la actualidad organiza los datos en tablas. Como podemos ver, tenemos aquí una tabla llamada maestros, donde tenemos una maestro ID, un nombre, una oficina, un teléfono, donde cada fila almacena un cliente diferente o un maestro diferente. Y lo estamos relacionando con una tabla llamada clase, donde un profesor puede tener muchas clases. Eso se llama de cero a muchos. La normalización es un proceso entre el diseño de bases de datos que consiste en organizar los datos de las tablas para reducir las redundancias. Si tenemos unos pedidos, una tabla pedidos y una tabla clientes, para cada vez que vayamos a relacionar un cliente, entonces para no registrar en la tabla de pedidos, podemos crear una tabla clientes y ahí registramos los clientes y cada vez que se vaya a hacer un pedido, simplemente se llama con el ID o con el nombre. La consulta es una pregunta de instrucción en SQL, o sea, un lenguaje que hacemos a la base de datos para obtener información. Por ejemplo, para hacer una consulta, seleccionar de la tabla que clientes quienes viven en la ciudad de Cúcuta y ahí me arroja los resultados. Las tendencias y perspectivas de las bases de datos, crecimiento de las Big Data. Cada día se generan más volúmenes masivos de los datos, de las redes sociales, transacciones, sensores, IA, lo que yo decía ahorita. Las redes sociales ahorita ya dan mucha información y esos son páginas donde se necesita mucha capacidad para que no colapsen porque mucha gente las utiliza. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de los almacenes Éxito, un almacén de cadena que está en muchas ciudades, que es grande. Podemos ver que ahí tienen una base de datos donde podemos ver productos, podemos sacar, donde nos dan la factura y todas esas bases de datos tienen los clientes registrados. Cada vez que si usted va a ir a hacer una compra y usted no está registrado, usted lo registra y ya queda registrado en esa base de datos. Asimismo, tienen un inventario que cada vez que el cliente compre, le va descontando del inventario. En las conclusiones, las bases de datos han evolucionado con los años de una manera significativa desde su origen, desde los años 60, como lo veníamos mirando anteriormente en la línea de tiempo. Ahorita ya se almacena mucha información en las nubes, gestionar
enormes volúmenes de información y todo eso se puede guardar en las nubes con mayor capacidad. Gracias.